En las noticias del día de hoy, los españoles tienen ahora peor calidad de vida y más preocupaciones económicas. ¿Cómo es la pobreza en el multimillonario Qatar, uno de los países más ricos del mundo? El enorme daño que le está causando a la economía de China la política de cero COVID. Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que puedas recibir un aviso de cada vez que publiquemos una nueva noticia. Ahora sí, comencemos. Los españoles tienen ahora peor calidad de vida y más preocupaciones económicas. El informe de calidad de vida y felicidad ciudadana en España de 2022 no deja lugar a dudas. Los españoles ahora son menos felices, un 2,5% menos que en 2021, con la pandemia ya casi superada. Lo que les preocupa y condiciona más es su situación laboral y económica. Esta radiografía de la sociedad española, desarrollada desde el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, OICV, se ha hecho sobre la base de 2.270 individuos encuestados. El perfil de la felicidad ciudadana pasa por individuos que comparten su vida en pareja, cuentan con estudios más allá de los obligatorios y tienen una edad avanzada. En cambio, los jóvenes son los más vulnerados en calidad de vida. La familia sigue siendo el principal factor de satisfacción, junto a la confianza en el vecindario y el clima laboral. La crisis energética y de precios preocupa gravemente al ciudadano. Su situación económica condiciona mucho más su felicidad y varía de acuerdo con la comunidad autónoma de residencia. Desde los organismos internacionales se han determinado diversos índices sobre la calidad de vida. Se trata de indicadores multidimensionales, entre los que el PIB o la renta de los ciudadanos resultan ser clave, pero donde también se integran otros factores como el estado del bienestar, la transparencia, la imagen del país, los derechos humanos, las condiciones laborales e incluso el clima o la generosidad de sus ciudadanos. De esta forma alcanzamos a medir la felicidad ciudadana que, desde el OICV, definimos como el bienestar y satisfacción con la vida logrados por el individuo a través de su entorno social en sus esferas residencial, familiar y laboral. Para muchos investigadores, la eficiencia de este indicador de crecimiento es superior a la del PIB. Tanto el Índice de Felicidad Mundial, de la ONU, como otros indicadores de progreso social y calidad de vida, tienen una alta correlación con las cuestiones económicas de la sociedad evaluada. Así, vemos que los países nórdicos, europeos, suelen alcanzar de una u otra forma, y edición tras edición, los primeros puestos de estos rankings. No obstante, también encontramos a la cabeza de estos baremos a países como Costa Rica, más alejados de una visión puramente economicista del crecimiento. Bien dice el dicho, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, a lo que nosotros añadimos, sobre todo en tiempos de carestia. Esta cuestión parece clave por los resultados extraídos de nuestra investigación de la sociedad española de 2022, que ponen de manifiesto que un aumento o una rebaja de ingresos conlleva a niveles mayores o menores de felicidad en los ciudadanos. Antes de continuar con este video de noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que puedas recibir un aviso de cada vez que publiquemos una nueva noticia. Ahora bien, continuemos. ¿Cómo es la pobreza en el multimillonario Qatar, uno de los países más ricos del mundo? Ver pobreza y hablar sobre ella no es asunto fácil en Qatar. Algunos de los que acceden a hablar al respecto eligen con cuidado sus palabras porque es un tema complicado con el que hay que protegerse porque las autoridades intentan controlar. Y todo lo que hablaremos en este vídeo sobre este tema será contado por un taxista pakistaní, quien prefirió mantenerse bajo anonimato. Qatar es uno de los países más ricos del mundo, pero no está libre de pobreza. Parte de los extranjeros que la experimentan viven en barrios aislados y peor comunicados, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados. Gracias a principalmente el dinero del gas y el petróleo, Qatar cuenta con un Producto Interno Bruto de 180.000 millones de dólares, que ha atraído a cientos de miles de migrantes para poder invertir en construcciones enormes en el desierto. Qatar tiene alrededor de 3 millones de habitantes,
De ese total, solo 350.000 son cataríes, es decir, un 10% de la población. El resto son extranjeros. Cabe mencionar que cataríes y expatriados occidentales cuentan con altos salarios y grandes beneficios sociales. Según las estadísticas oficiales, Qatar eliminó virtualmente la pobreza, aunque hay otra realidad distinta para muchos migrantes del sudeste asiático. Muchos de los que vienen de países como India, Nepal, Bangladesh o Pakistán no tienen cualificación y apenas hablan inglés. Aunque aquí tienen mejores estándares de vida que en sus países de origen, una parte importante vive con lo justo, bajo salario mínimo y compartiendo una habitación de 6 para mandar dinero a sus países, cuenta el taxista pakistaní. Cuando el kafalá estaba vigente, si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, por ejemplo, podía enfrentarse a cargos penales, arresto y deportación. Los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica de permanecer de forma indefinida en el país. Muchos migrantes también debían pagar una tasa de contratación a sus reclutadores de entre 500 a 3.500 dólares antes de abandonar sus países. Para ello, la mayoría tuvo que recurrir a préstamos con intereses que les dejó en posiciones vulnerables. Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar también promulgó una ley que permitía a los trabajadores que habían completado sus contratos cambiar de trabajo libremente e impuso multas a las empresas que confiscaban pasaportes a empleados. Pero, a pesar de los progresos, aún existen organizaciones que insisten en que los trabajadores migrantes aún dependen de sus empleadores para facilitar la entrada, la residencia y el empleo en el país, lo que significa que los empleadores son responsables de solicitar, renovar y cancelar sus permisos de residencia y trabajo. Los trabajadores pueden quedarse sin documentos por causas ajenas a ellos, cuando los empleadores no cumplen con dichos procesos, y son ellos, no sus empleadores, quienes sufren las consecuencias, dice un informe de estas organizaciones. El año pasado, esta organización en específico señaló que los trabajadores extranjeros todavía sufren deducciones salariales punitivas e ilegales y enfrentan meses de salarios impagos por largas horas de trabajo agotador. Y según Amnistía Internacional, las empresas aún presionan a los trabajadores para evitar que cambien de trabajo. Un portavoz del gobierno de Qatar dijo que las reformas implementadas por el país están mejorando las condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores extranjeros. Se ha logrado un progreso significativo para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva, dijo el vocero. El número de empresas que incumplen las reglas seguirá disminuyendo a medida que se implementen las medidas de cumplimiento, aseguró. El enorme daño que le está causando a la economía de China la política de cero COVID. Los estrictos confinamientos por la política de COVID-0 le han dado un duro golpe a la economía de China y los efectos se han hecho cada vez más evidentes. El desempleo juvenil alcanzó un récord del 20%, las ganancias corporativas se han reducido y el sector manufacturero volvió a contraerse en noviembre. Para un país acostumbrado a tener tasas de crecimiento anual cercanas al 9% en las últimas décadas, las cosas se están complicando. Los pronósticos internacionales estiman que el crecimiento económico para este año no supera el 3%, muy por debajo de las expectativas del gobierno. Si las cosas siguen así, la economía de China sufrirá la expansión más lenta en más de 4 décadas, descontando la crisis de 2020 en medio de la pandemia. Aunque el gobierno chino anunció que reducirá algunas de las restricciones impuestas a la movilidad de las personas para contener la pandemia de COVID-19, no está claro aún cuáles serán las nuevas medidas, en un momento en que han subido las infecciones provocadas por la variante Omicron en una población que no ha sido vacunada masivamente. Hartos del encierro, en los últimos días cientos de personas protagonizaron inéditas protestas detonadas tras un incendio, que mató a 10 personas encerradas en un edificio residencial de altura. Los manifestantes atribuyeron las muertes a que las puertas del edificio estaban bloqueadas para evitar los contagios, algo que las autoridades niegan. No queremos pruebas de COVID, queremos libertad, gritaban un grupo de jóvenes en las calles de Shanghái durante manifestaciones que también incluyeron gritos contra el gobierno de Xi Jinping, algo inédito en el gigante asiático.
mientras las restricciones a la libre circulación han frenado la confianza de los consumidores, desatando incluso la ira de quienes son sometidos a largos encierros. El gobierno enfrenta el dilema de cambiar el enfoque sanitario para estimular la economía, arriesgándose a que los contagios se salgan de control. Realmente esperamos que hayas disfrutado de estas noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y no olvides compartir este vídeo con todos tus amigos. ¡Hasta pronto!